Una dosis de energía y economía sin política. Con información de World Energy Investment de la Agencia Internacional de Energía, hicimos un análisis de la inversión mundial en energía, haciendo una revisión del 2500, del 2015 al 2026. La inversión que se espera en este año del 2026 es de alrededor de 3.422 mil millones de dólares, que representaría casi de este total de inversión, el 58% va a la electricidad y 2.242 mil millones de dólares varía a energía limpia. Esto es lo que encontramos nosotros hoy en día, en donde vemos cuál es el panorama mundial. El capital energético crece y se electrifica. El mercado de combustibles, el petróleo cede, el gas y el carbón resisten. El mercado eléctrico, la era de la electricidad. Norteamérica, Estados Unidos y Canadá y México, una evaluación. Grandes mercados, China, Rusia, India y comparativa con continentes. Proyecciones de energía nuclear, hacia dónde ir el capital de 2040 a 2100. Y la fusión nuclear, la gran apuesta a largo plazo y apuestas de largo plazo que tendremos en este mundo. El capital energético crece y se electrifica. Como ya dijimos, la inversión en el 2026 creció casi un 5% comparado con el 2025. La energía eléctrica rebasa los combustibles desde el año 2022, donde se espera una inversión de 1.591 mil millones de dólares. Y esto podemos observar que en el 2026 la inversión en combustibles fósiles está por debajo de los niveles del 2015 por 1.041 miles de millones de dólares que serán de inversiones. Entonces, si ustedes pueden ver en la gráfica las inversiones que se han hecho en el mundo, en la parte superior está el total de las inversiones en el sector energético, en donde a partir del 2020, después de la pandemia, hubo un crecimiento, sobre todo en el sector de energías, sobre todo en la parte de la electrificación, y vamos a ver más adelante sobre la parte de las redes. Como vemos también, la energía eléctrica en el año 2021 empezó a hacer el cruce, siendo esta su identificación en el 2022, en donde el mundo está invirtiendo una mayor cantidad en el sector eléctrico, principalmente en las redes de transmisión y de distribución, y sobre todo en la infraestructura para poder tener una red confiable y sobre todo que pueda tenerse las 24 horas del día la electricidad sin ningún inconveniente y poder sacar una mayor cantidad de electricidad que sea generada por las partes renovables. Vemos que la parte de los combustibles en la gráfica hay una reducción en donde empezó a verse una separación y hay un mantenimiento, pero podemos ver un crecimiento posible en base a las inversiones, sobre todo en el gas natural. El resumen de hallazgos que encontramos con la información que observamos de la presentación, podemos encontrar del World Investment que los hallazgos fueron los siguientes. Como los combustibles ceden. La inversión de combustibles baja un 20% comparado con el 2015. El petróleo cae de 759 mil millones de dólares a 496 y solo el carbón sube impulsado por Asia, principalmente por China. La electricidad manda. El gasto eléctrico llega a 1.591 mil millones de dólares. Las redes pasan de 541 mil millones y la solar de 366 mil millones de dólares. Y las baterías casi se duplican frente al 2024. Norteamérica, donde está Estados Unidos, Norteamérica invierte alrededor de 710 mil millones de dólares, donde más del 50, donde más del 50% de lo que se está hoy en día. Estados Unidos concentra el 82% y ya se destina el 60% a la electricidad, mientras que Canadá y México siguen en combustibles todavía en la parte fósil. Grandes mercados y continentes. China lidera con 944 mil millones. Estados Unidos tiene una inversión de alrededor de 580 mil millones, siendo el segundo lugar Estados Unidos de mayor inversión en el sector energético, siendo China el país de mayor inversión en el sector energético. De esta cantidad de dinero, el 65% eléctrico e India es más en la parte eléctrica por parte de China e India acelera. Europa y Asia Pacífico y Norteamérica giran a la electricidad. Medio Oriente, América Latina y África siguen en fósiles. Con toda esta información que estamos viendo, vamos a platicar principalmente ahora de los combustibles, donde el petróleo cede y el gas y el carbón resisten. De los 1.041 mil miles de millones de dólares, el 30% está destinado de la inversión mundial en la parte de los combustibles del petróleo, gas y el carbón. Como ustedes pueden ver, el petróleo se invertirá este año 496 mil millones de dólares, de gas 331 mil, el carbón 183 mil millones de dólares y combustibles limpios casi más de 28 mil millones.
Como podemos ver, el petróleo se ha contraído, el gas se ha contraído y el carbón es el que ha seguido a la alza. Pero cuando hacemos la discretización de 2015 al 2026, podemos ver, como en la gráfica que estamos observando, que vemos que el petróleo, siendo en el 2015 con inversiones por arriba de casi los 750.000 millones de dólares, hoy su contracción es casi a 496 y en donde estamos viendo que el gas tenía un repunte en el 2015 de 400.000 millones de dólares, bajó y estuvo por debajo de los 300 y hoy estamos viendo a partir de 2025 un posible incremento y que podría llegar casi a más de los 500.000 millones de dólares, principalmente por los recientes proyectos que se tienen de gas natural licuado. El carbón es el que no se ha visto una caída de este, como lo hemos visto en el petróleo y en el gas, sino que vemos un incremento progresivo no tan rápido, sino que vamos viendo que esto se deriva principalmente por la utilización impulsada por Asia, principalmente por China, pasando de 135 a 183.000 millones de dólares. ¿Qué cambió la inversión en combustibles? De los 1.296.000 miles de millones de dólares, pasó a los 1.041.000 millones de dólares de 2015 a 2026, una contracción del 20%, donde los combustibles pierden precio frente a la energía limpia. El petróleo se contrajo un 35% y esto se debe a la caída estructural, menos exploración en un stream y más eficiencia. Es decir, las compañías hicieron más eficientes y el ejemplo lo que podemos ver sobre todo en la parte de Shell, en donde se han puesto a hacer las evaluaciones y administrar bien los costos, reduciendo las inversiones, pero pudiendo incrementar la producción, como hemos visto en el caso de la explotación que se tiene en los Estados Unidos. Tocó fondo en 2020 y no recuperó niveles previos. El gas bajó en 2020 y repunta con la nueva ola de proyectos de gas natural licuado y vuelve a superar los 330.000 millones de dólares y esperamos que pudiera estar rozando en el año 2030 alrededor de los 500.000 millones de dólares. El carbón le pasó de 100, creció un 36% y es el único combustible que sube de la forma sostenida durante todo el periodo, impulsando por la demanda de Asia, principalmente de China. Y los combustibles limpios, que pasaron de 7.000, pasaron a 28.000 millones de dólares, un crecimiento de 4 veces, y aunque pequeños en términos absolutos, pero se cuadriplica. El hidrógeno, el CCQ y el biocombustible ganan tracción. Ahora bien, hablando de la electricidad, la inversión que se espera en el 2026 es de 1.591.000 miles de millones de dólares y en 2026 el mayor mercado de inversión de energía. Como podemos ver, de toda la inversión en 2026 y haciendo la discretización de la inversión en el sector eléctrico, las redes es donde están invirtiéndose en el mundo. Es decir, el mundo está apostando principalmente primero en la inversión de la infraestructura, las líneas de transmisión, distribución y una infraestructura confiable que pueda permitir que las energías renovables, sobre todo la solar, puedan ser parte y que no pongan en riesgo al sistema de interconexión que pueda tener un país para mover la electricidad. Seguidamente está la parte solar, sigue la eólica, petróleo, las baterías que muy probablemente puedan incrementarse y puedan ocupar dentro de pocos años el lugar que tiene el petróleo y el gas. Entonces, con toda esta información que estamos viendo, lo más importante y que en México debe ser considerado es una mayor inversión en las redes. Eso es lo que nos están diciendo hoy en día el mundo cómo está invirtiendo. La electricidad 2015 a 2026, como podemos ver la línea verde, las redes que han crecido un 72%. A partir del 2022, con el incremento y la salida de lo que sube la pandemia, se incrementó la demanda y con esto, con las redes eléctricas que deben ser confiables, se ha incrementado la demanda y por lo tanto debe de haber una confiabilidad de cómo mover la electricidad. Hemos visto también los fenómenos del incremento de los centros de datos, pero hemos visto como países como en Estados Unidos que estos centros de datos van a estar aislados, van a tener que tener su propia planta de generación y esto ayudará mucho a descongestionar y poder tener una red confiable, sobre todo para no tener apagones y tener la electricidad las 24 horas del día, los 7 días. Y esto es importante y este es el mensaje que creo que en el mundo debemos de considerar en México. La parte solar, vimos que hubo un incremento de 2021 hasta el 2020 al 2024, que fue el mayor pico, y lo que hemos visto es un leve ajuste y hemos visto una caída en los últimos años. Esperemos que esta tendencia hacia la baja se pueda ir incrementando en un momento dado con la parte de las baterías
que están siendo parte fundamental, como estamos viendo en la gráfica, que se están viendo una mayor inversión en las baterías. Las baterías pasando de los $1.000 millones, hoy en día ha llegado hasta los $106.000 millones. El armamento que se dispara desde casi de cero. Entonces, lo más importante aquí es que si la parte solar quiere ser integral de un sistema, tiene que ser invertido junto con con baterías para porque pueda ser confiable. Y hemos visto que hoy las redes inteligentes que se van a tener en el futuro y la confiabilidad que se espera para poder mover la electricidad es donde se está invirtiendo hoy en el mundo. La pregunta aquí, en México, ¿se estará invirtiendo en esto? ¿Se está viendo en el futuro todos estos cambios que el mundo nos está diciendo en dónde están invirtiendo? ¿Qué cambió de la inversión eléctrica? Las redes pasaron de 314 a $541.000 millones, un incremento del 72%. Mayor crecimiento absoluto del sistema. La red se vuelve clave para integrar renovables, gran salto del 2025 a 2026. Ese es el principal mensaje que tenemos que tener en cuenta. La solar, aunque pasó de 168 a 366, vimos la caída de las inversiones los dos últimos años y hay que ver cómo se puede mantener. Creo que la parte de la solar, para que pueda mantenerse en forma constante y no la tendencia que hemos visto en los dos últimos años, es la integración de las baterías y por eso vemos un mayor incremento de inversión en el aspecto de las baterías. La eólica incrementó un 59% con impulso principalmente de la parte marina, la eólica marina y suma capacidad casi cada año. El segmento más explosivo ha sido las baterías, que en conjunto con la solar pudiéramos ver una retrospectiva de incremento, sobre todo las inversiones en la parte solar, pero recordemos que a la par estamos viendo las inversiones en la parte nuclear y sobre todo la fusión a finales de este siglo, que es la parte fundamental en algunos países que lo están desarrollando y en un momento dado podrían de dejar de utilizar las energías solares y eólicas y tener sobre todo la fusión finales de este siglo para que a partir del siglo XXII en adelante podamos tener energías infinitas. Norteamérica, donde estamos nosotros, Estados Unidos y Canadá, como gasto. En alrededor en 2026 se pretenden gastar $710.000 millones, de los cuales $426.000 millones están en energía limpia, es decir, un 60%. Estados Unidos gasta alrededor de $580.000 millones, Canadá 80.000 millones y México 50.000 millones. Esto lo que tenemos que entenderlo es que mayormente la inversión de Estados Unidos hoy en día es en la gas natural licuado y en la manufactura limpia, el petróleo y el gas y en los proyectos de exportación de gas natural licuado. Y en México liderían en finanzas verdes, necesita más inversión en redes. Y este es el mensaje que tenemos que considerar en México, que nosotros no estamos invirtiendo en forma equitativa, sobre todo en el sector de energía. Si queremos tener una buena electrificación, estamos apostando en invertir en mucha generación de la electricidad. La pregunta es cómo vas a mover esta electricidad y cómo puedes volver confiable, sobre todo la parte solar, si se necesitan inversiones en baterías. Norteamérica del 2015 al 2026, Estados Unidos impuso el crecimiento. Como ustedes pueden ver, Estados Unidos invertía menos de $400.000 millones en el 2015 y a partir de la pandemia ha ido incrementando su inversión y donde Estados Unidos representa el 61% de incremento que se ha observado. Estados Unidos hoy en día invierte casi $600.000 millones en cuanto al sector energético y lo que podemos ver, Canadá 80.000 y México 50.000. No ha habido mucho crecimiento comparado con lo que se ha observado de acuerdo a la información de la Agencia Internacional de Energía y cálculos y proyecciones que hemos hecho en función de los gastos de cada uno de los países, en función del nivel de las inversiones observadas. ¿Qué cambió la inversión de Norteamérica? Estados Unidos pasó de 360 a 580, un incremento del 61%, donde el mayor inversor del mundo, impulsado por gas natural, la IRA y los centros de datos, el 82% total de la región. Canadá, la inversión nominal de petróleo y gas crece de forma moderada y estable. Y México crece un 32%, crece con la refinación, la energía limpia y aún le falta la inversión en redes que no es mucha la que se tiene hoy en día. Y la energía limpia ya supera los combustibles fósiles, el 60% de la emisión regional en 2026, liderada por Estados Unidos en energías limpias. Entonces, haciendo este contexto, Estados Unidos está haciendo primeramente en el mediano plazo la inversión de gas natural licuado, la IRA y los centros de datos y posteriormente vamos a ver más adelante en las inversiones que van a hacer, sobre todo en la fusión nuclear y en la parte nuclear modular que hoy en día
contendrá un contexto muy rápido a partir del 2035, en donde ya se tenga una mayor comercialización de este tipo de generación de electricidad. Estados Unidos invierte más en electricidad. Aquí está la descritización de lo que vemos en este año de 580,000. Vemos los combustibles del 2016 al 2032 como de 216 mil millones a 232 mil millones del 2015 al 2026. Y cómo vemos que el petróleo ha disminuido, el gas ha aumentado, el carbón ha disminuido y los combustibles limpios han aumentado. En la parte de la energía eléctrica, la generación, la solar pasó de 25 a 80 mil, la eólica de 20 a 35, la nuclear pasó casi de 12 a 25 mil millones de dólares y la parte de otros renovables de 10 a 18. En las redes eléctricas, como podemos ver, su inversión de 62 mil millones pasó a 120 mil millones de dólares en forma anualizada y el almacenamiento de baterías desciendo de 1.000 millones pasó a 50 mil millones de dólares. Entonces, esto es como Estados Unidos está invirtiendo y cómo estamos viendo esta discretización de Estados Unidos apostando en las redes eléctricas, apostando en la energía nuclear, en la parte solar, en la generación de la parte de la electricidad. Aquí podemos ver que su mix de inversión eléctrica está equilibrado y lo que vamos a ver en continuación es en México comparado con los Estados Unidos. Canadá, ¿cómo invierte? El petróleo pasó de 38 a 30, el gas de 12 a 13, el carbón se ha mantenido, combustibles limpios ha subido muy racionalmente y la parte de renovables de 7 a 9, sobre todo en la parte de hidro, de la parte hidro, en la eólica de 3 a 5, solar de 1 a 3, nuclear de 2 a 3 y lo que hemos visto redes eléctricas de 9 a 12. Entonces, lo que podemos ver, Estados Unidos está invirtiendo bastante, sobre todo en su parte de sus redes eléctricas. Ahora bien, México, más o menos de las inversiones que hemos observado, el petróleo se ha mantenido, no se ha incrementado del 2015 al 2026, el gas ha subido de 5 a 7 mil, el carbón solo ha subido de 0 a 1,000 y los combustibles de 0 a 1,000 millones de dólares. La energía eléctrica ha incrementado de 8 a 17 mil millones, no es nada comparado con otros países. La parte solar ha pasado de 1 a 5 mil, la eólica de 1 a 2 mil, esto es de forma anualizada lo que gastan y el carbón y el petróleo de 2, y de redes eléctricas de 3 a 5 mil millones de dólares. Es absolutamente muy bajo comparado con lo que Estados Unidos está haciendo en las inversiones, como estamos viendo en esta tabla. Entonces, haciendo la conclusión de todo lo que vimos anterior, ¿qué invierte en qué combustibles y contra la electricidad? Estados Unidos, de sus 580 mil millones de este 2026, el 40% va a los combustibles, el 60% va a la parte eléctrica y en Canadá el 57 y el 43 y en México el 66 y el 34. Lo que estamos viendo es que Estados Unidos muy probablemente para el año 2040 tenga un equilibrio de 50 y 50 y este también lo puede alcanzar Canadá. México lo veo muy alejado de esta relación en donde se espera que en el 2050 la inversión en la parte eléctrica pueda llegar a una mayor cantidad en ese sentido por la parte de los Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos que entender aquí con toda esta gráfica es que Estados Unidos invierte más en la parte eléctrica, Canadá está pasando para tener lo mismo que Estados Unidos y México lo estamos viendo que se está atrasando demasiado. Entonces, si vemos aquí, Estados Unidos le está apostando mucho a su electrificación, sobre todo por la fusión nuclear, que si en dado caso llegase a tenerse después del 2050 o con las energías nucleares, necesita tener una red eléctrica inteligente, confiable, y es por eso que estamos viendo las inversiones que están haciendo en ese sentido en las redes eléctricas por parte de los Estados Unidos. China, Rusia, India y combustibles, ¿cómo están? La China invierte el 65% de su total de su inversión en la parte eléctrica, 35% en la parte fósil o los combustibles. Rusia, el 25% en la parte eléctrica, el 75% en la parte de los combustibles. Y eso es lo que tenemos que considerar en estos países que tienen gran problema hoy en día con la guerra que tienen con Ucrania y esto les va a afectar demasiado. La India tiene más o menos un equilibrio de 53 a 47. Y con esto lo que podemos ver cómo están los combustibles, cómo se ha bajado en la parte de China, pero sí vemos un mayor incremento, por ejemplo, la solar pasó de 60 hasta 240 mil millones de dólares, la eólica de 30 a 85, y las redes eléctricas es lo mismo que Estados Unidos, de 50 a 113 mil. Le están apostando todo el mundo a tener una mejor electrificación, unas redes que puedan mantenerse en forma confiable y sobre todo la generación. No importa que cuánto tengas para generar, lo importante es cómo mueve la electricidad. Rusia
Por el contrario, como podemos ver, sus inversiones han sido muy pobres y sobre todo están dependiendo en la parte del petróleo y en la parte del gas. Y esta parte del gas les va a afectar mucho a partir del 2027, en donde Europa ya no le va a comprar gas, va a estar muy contraído y en el petróleo va a tener que venderlo con una mayor cantidad de descuentos y esto posiblemente pueda contraer las inversiones en el sector petrolero y tendrá que ser una mayor inversión en la parte eléctrica. Hoy en día estamos viendo una mayor electrificación en el mundo. La India, como podemos ver, la India le está apostando a las redes eléctricas, le está apostando a la parte solar. Y esto lo que tenemos que entender es que en la parte del petróleo de 30 a 48, pero esto se tiene que revertir en la India en los próximos años. La India invierte casi más de 5 veces comparado con lo de México y esto es lo que podemos observar en cuanto a las inversiones. Ahora bien, cuando vemos por la parte de los continentes, Europa, el 75% de la inversión en la parte de 2026 lo invierten en la parte eléctrica, el 25% en combustibles, Asia-Pacífico 37,63, Norteamérica 44,56, África 58,42, América Latina 60,40 y el Medio Oriente 75,25. Como podemos ver, los países como Europa, Asia Pacífico, donde influye China, y Norteamérica, donde está Estados Unidos, estamos viendo una mayor tendencia y es posiblemente que podamos ver en los próximos años una relación 20-80 y con esto tener una mayor electrificación. Pero es importantísimo tener redes eléctricas y tener centros de almacenamiento, sobre todo para poder reincorporar la parte solar de la contracción de las inversiones que se han tenido en los últimos años. China, Estados Unidos y Rusia y Europa del 2015 al 2026, donde 1,8 veces China casi duplica su inversión de más de 420.000 millones, el mayor salto absoluto. 3,1 veces India crece más rápido y su inversión desde 2015 y 9% Rusia avanza apenas 10.000 millones en una década, el menor cambio. Si podemos ver India cuánto invertía en el sector energético de 55 a 120.000 millones, Rusia de 110 a 130, no creció mucho, Estados Unidos de 340 a 580, Europa de 400 a 629 y China de 520 a 944.000 millones de dólares. Entonces vemos que un sector energético que no tengas dinero, capital, tecnología y con todo lo que conllevas y no pruebes tu propia tecnología, lo vas a tener muy complicado con base a las proyecciones que vamos a ver a continuación. Las proyecciones 2040-2100, ¿hacia dónde iría el capital? Al 2040, la electricidad, redes y solar. La inversión limpia se acerca a los más de 4.500.000 millones de dólares anuales en el escenario cero neto de la Agencia Internacional de Energía. Redes solares y baterías captan el grueso de capital y los fósiles pierden peso. Al 2060, el almacenamiento del hidrógeno, el hidrógeno con la electrificación casi total, el capital migra a redes inteligentes, baterías de larga duración, hidrógeno limpio, petróleo y carbón quedan al margen. A 2080, nuclear y superredes. La nuclear con reactores modulares SMR y las superredes intercontinentales lideran la inversión. El gasto fósil se limita en mantenimiento y captura de carbón. Al 2100, el sistema casi al 100% limpio, casi todo el capital es limpio, solar, eólico, nuclear y fusión incipiente. Y al almacenamiento de los combustibles fósiles quedan como uso residual. Entonces, esta es la inversión de acuerdo con los datos que hicimos proyectados de 2040 a 2100 de la inversión a nivel mundial. En el 2040 se esperan que sean 4.500 miles de millones de dólares, 5.800 miles de millones de dólares, 7.000 miles de millones de dólares y el mayor inversión va a ser en el 2100 de más de 8.200 miles de millones de dólares que se van a hacer en las inversiones. Y esto lo que tenemos que ver, que los países tengan esa cantidad de dinero. Hoy en día, un país que no invierte en la parte de energía va a ser un país de contracción económica en su PIB, su industria, su economía, su población y su sociedad van a estar en problemas si no se hacen inversiones adecuadas a partir de este 2026 hacia adelante. Y con estos datos, lo que tenemos que entender es que hay que invertir en redes, sobre todo en México, que quepa este mensaje. ¿Qué sector concentrará la mayor inversión? Renovables solares 38%, redes eléctricas el 22%, almacenamiento y baterías 14%, nuclear el 12%, hidrógeno limpio el 8% y fósiles residuales el 6%. La energía nuclear, ¿quién invierte y cuándo? En la parte pública se espera que se inviertan 65.000 millones por año hoy en día.
porque actualmente 420 gigawatts y operan en 30 países. Está en fase de operación. La base, el sector público, estados y eléctricas reguladas sostienen el parque nuclear en operación. Y lo que vamos a ver es que China va a invertir más de 120.000 millones de dólares al año a 2030. En construcción, el 50% mundial se concentra en ese país. La capacidad de 2050 se duplica para China. Y es una fase de expansión. La expansión china concentra cerca de la mitad de los reactores en construcción en el mundo hoy en día. Y la energía nuclear modular, la SMR, la de mayor inversión, se espera que para el año 2050 se inviertan 150.000 millones de dólares al año, donde se espera que existan 120 gigawatts de instalados de este tipo de tecnología y la inversión pase de 5 a 25.000 millones de dólares, porque exige más capital. Pasar de grandes reactores a una flota modular, desplegar una gran escala, multiplica la inversión anual antes del 2050 y es una fase modular. La nueva ola, el SMR, reactores modulares y capital privado escalan la próxima generación nuclear. La fusión nuclear, ¿quién invierte y cuándo? La parte pública hoy está invirtiendo 22.000 millones acumulados en el ITER. El socio del ITER son 35 países y el primer plasma estará en el 2035. Ahorita está en fase de demostración. La base del sector público, gran ciencia liderada por estados, valida la fusión aún sin necesidad de a la red. La parte privada invierte 9.800 millones de dólares acumulados la parte privada. Adaptado 2026, 2.600 millones de dólares y empresas activas 53. Hoy está en la fase de planta piloto y está en una fase acelerada por el capital privado, donde los startups como el SSFS de 3.000 millones de dólares y el EON empujan pilotos hacia los 2030. La fase comercial se espera que inviertan en el 2050 100.000 millones de dólares y objetivo la primera planta a red en este año. El horizonte es del 2035-2050 y en el 2050 tener la primera planta que esté funcionando de fusión nuclear. ¿Por qué exige más capital? Escalar de un piloto a plantas conectadas a la red multiplica por 10 o más la inversión anual. Fase de comercialización hacia el año 2050. Digo, comercial, primeras plantas entregadas de electricidad a la red de escala. Con toda esta información, ¿cuándo cambia cada energía horizonte al 2100? En 2035, la solar, primera fuente eléctrica, se vuelve mayor fuente de electricidad del mundo, su costo sigue cayendo y encabeza las nuevas instalaciones cada año. La eólica, sí, su segundo pilar limpio, la eólica sobre todo marina, se concilia junto a la solar y ambas cubren el grueso de la generación. Los fósiles tienen del uso masivo en el 2060, el pico de demanda queda atrás hacia el 2030, hacia el 2060 salen del uso del sistema y solo persiste un uso residual petroquímica y respaldo. Más allá del 2090 tendremos la fusión, energía de base casi única. La década de pilotos llega a la red gran escala y hacia fines del siglo puede consolidarse como energía de base dominante y casi única. Con toda esta información, luego al final de cuentas podemos hacer el resumen de estos hallazgos encontrados. Primero, más capital, más limpio. La inversión mundial alcanza los 3.422.000 millones de dólares y en 2026 y la energía limpia los 2.242.000 miles de millones de dólares. Ya duplica los combustibles fósiles. La electricidad manda. El gasto eléctrico llega a los más de 1.591.000 millones de dólares, miles de millones de dólares y pasa del 40 al 58% del total solar y redes lidera. Los combustibles divididos, mientras gas y carbón se mantienen firmes. Y China encabeza e India acelera. China aporta el 27% del total de la inversión mundial, más que Estados Unidos e India juntos, e India triplica su inversión renovable. La fusión nuclear es la gran apuesta del fondo, todavía años de conectarse a la red, pero ya suma más de 10.000 millones de inversión privada acumulada. Con toda esta información, lo que podemos decir, y estas son las redes, estas son las fuentes y los acrónimos para que ustedes puedan ver, podemos decir que en el mundo, hoy en día, lo que se está invirtiendo es en la parte eléctrica, principalmente en las redes. Bueno, espero que esta información sirva y agradezco sus comentarios. Gracias.